Muy buenas noches, damos gracias a Dios nuevamente por otra oportunidad que Dios nos permite de poder llevar a cabo nuestro estudio bíblico. Estamos en Apocalipsis capítulo 19, este será nuestro segundo estudio en este capítulo. Este que le habla es el pastor Gilberto Miguel, uno de los ancianos de la Iglesia Bíblica, Jesucristo es el Señor, en la ciudad de Halton, Texas. Le invito a buscar una Biblia, a tener algo con lo que pueda tomar notas. Y vamos a estar leyendo la escritura, oramos y empezamos con la explicación del texto. Vamos a estar leyendo Apocalipsis 19 del versículo 7 hasta el final. No vamos a cubrir gran parte, solo es necesaria la lectura para que cuando hagamos ciertas afirmaciones puedan constatar de qué estamos hablando. Necesitamos ponerlos en el contexto de la narración de Apocalipsis capítulo 19. Recuerde que este es el segundo estudio. Necesita ver el primer estudio si es que está mirando el estudio por primera vez. Vamos a iniciar la lectura en Apocalipsis capítulo 19, versículo 7. Y dice así la escritura de la siguiente manera: Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo: a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carne de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias una vez más por este medio, esta oportunidad que nos permite de poder predicar, enseñar, Padre Santo, tu palabra. Agradecido, Señor, de que tú hayas preservado la misma y que ella continúe siendo la única antorcha que alumbra verdaderamente en un mundo de oscuridad.
Permítenos poder ver en ella, como Apocalipsis 19 claramente identifica a Jesús como el espíritu de la profecía, pues creemos que tu palabra y solo tu palabra es verdad. Permítenos interpretarla de una manera, oh Dios Padre, que pueda ser objetiva, interpretando tu palabra a la luz de tu palabra. Que ese principio de analogía de la fe, Padre Santo, pueda ser evidenciado. Ayúdanos, Señor. Espíritu Santo, guíanos a toda verdad y a toda justicia. Danos ojos para ver, oídos para escuchar y sobre todo, Dios, un corazón bien dispuesto a obedecer. Señor, y mientras creemos que tu palabra edifica, instruye y lleva a cabo la obra por la cual tú la has encomendado, te pedimos también que no solamente tu iglesia sea edificada, sino que aquellos que en tu gracia todavía han de proseguir respondiendo al arrepentimiento verdadero de sus pecados y a la fe en Jesucristo como único Señor y mediador, que así, oh Dios, puedan hacerlo. Te damos pues gracias en Cristo Jesús, Señor nuestro, que a Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Estuvimos la vez pasada en Apocalipsis capítulo 19 y tuvimos nuestro primer estudio. Este es un capítulo que toca un tópico, un tema que no hay tanta información como uno tal vez esperaría con relación a este evento llamado las bodas del Cordero. De la lectura se desprende, antes de dar algunos detalles de lo que vimos la vez pasada, que las bodas del Cordero van de la mano con el momento en que hay una adoración en el cielo, porque ha caído la gran ciudad Babilonia, o como se le llama en el capítulo 11, versículo 8, la ciudad donde Jesucristo fue crucificado, Jerusalén. Dijimos la vez pasada que, a diferencia del capítulo 18, el capítulo 19 enfatiza que Dios debe ser alabado y honrado, no solamente por haber enjuiciado aquella gran ciudad, aquella gran ramera que se apartó, que había violado el pacto, que llevaba en su sangre la mano de todos los que le fueron enviados, y sobre todo, como se desprende de la parábola de Mateo capítulo 21, de los labradores malvados, la sangre de Jesucristo, del Hijo de Dios que le fue enviado, y cómo lo que hicieron con él, y lo que esa parábola presentaba del juicio que vendría sin misericordia sobre aquella ciudad. Vemos entonces cómo no solo se alaba a Dios por ese juicio, sino que se alaba a Dios por las bodas. En otras palabras, que debemos poder ver que el juicio de la gran ciudad va de la mano del evento llamado las bodas del Cordero. De hecho, de la lectura que hicimos se desprende que las bodas del Cordero está unido a lo que se llama la cena del Cordero o la cena de boda. Y esa cena, si estuvo pendiente en la narración, si no, vuelva a leer el capítulo 19, finaliza con la destrucción, con parte del final de la destrucción de la gran ciudad. En otras palabras, que este capítulo nos muestra que ambos eventos están ligados uno del otro. No podemos separarlos, van de la mano. La caída del antiguo sistema judío, del antiguo pacto, del pacto de la ley, y la entrada completa, oficial, si quiere decir de esa manera, o el nuevo matrimonio de Cristo con la iglesia, la consumación de ese matrimonio, se va a dar una vez se da el juicio sobre Jerusalén. Hay una nueva Jerusalén, que es la antítesis que vamos a ver desde el capítulo 19 en adelante. Hay una ciudad que está siendo juzgada por adulterio, por violación del pacto, una ciudad que, aunque está vestida con los colores y la vestimenta sacerdotal, no vivía a la altura del llamado que Dios le había dado con relación a ese pacto en el cual él la había tomado, y se hace una comparación con este nuevo pueblo, con esta nueva esposa, con esta nueva ciudad, que es la antítesis, es la contraparte de la ciudad que ha sido juzgada. Para entender el contexto de las bodas, dijimos que era necesario ir al Antiguo Testamento
y ver cómo la metáfora de las bodas estaba íntimamente asociada a la idea del pacto, de cómo Dios toma a Israel en un inicio y el pacto que él hace con ese pueblo. Y entonces, para que en nuestro lenguaje podamos entenderlo, la Biblia lo toca bajo el concepto de matrimonio, como si Dios hubiese tomado literalmente un estado marital a Israel. Vimos Ezequiel capítulo 16, que es un capítulo que hemos dicho muy importante en Apocalipsis. Le invitamos a que lo lea nuevamente. En ese capítulo, o de ese capítulo, se desprende el momento en que Dios toma este pueblo, porque Él quiso, porque Él le plugo, porque le plació, cómo entra en una relación de pacto, cómo Él bendice a este pueblo, cómo este pueblo en un momento dado le fue fiel, pero posteriormente el pueblo le va a abandonar y se va a ir a entregar a otros pueblos, a otros dioses, y se va a olvidar de la palabra que le fue dada para bien o para condenación. Y esto es importante, porque ese pacto o ese antiguo pacto establecía bendiciones o maldiciones sobre la obediencia o la desobediencia. Dijimos, y lo tocaremos posteriormente cuando entremos a lo que dice el Nuevo Testamento con relación a las bodas del Cordero, pero tocamos algo de Gálatas capítulo 4, o mencionamos de Gálatas capítulo 4, donde se habla en el Nuevo Testamento de la transición que habría del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Así que eso es lo que estamos viendo. Las bodas del Cordero representan ese momento en que el antiguo pacto, que hablamos también en Gálatas capítulo 3, que aunque se le llama el antiguo pacto y se habla de un nuevo pacto, realmente el antiguo pacto fue un pacto, según Gálatas capítulo 3, que fue añadido en lo que el pacto de redención, el pacto que Dios concretó en la eternidad, el pacto que fue predestinado, viniese a cumplimiento cuando Jesucristo se manifestase en la carne. De manera que ese pacto mosaico, esa ley, nunca tuvo el propósito, como bien lo explica Pablo en Gálatas, de abrogar, de sustituir, de cambiar la promesa de salvación, porque la promesa de salvación siempre fue bajo, valga la redundancia, bajo una promesa, no bajo el cumplimiento de la ley. Es Cristo quien va a cumplir la ley, por cuanto ningún hombre puede satisfacer la demanda de la ley para poder realmente ser el Cordero Pascual, como bien presenta Primera de Pedro capítulo 1, y el poder morir, darse, entregarse por ese pueblo, o como le llama Efesios capítulo 5, por esa esposa que él va a tomar para sí, ese pueblo que predestinó desde antes de la fundación del mundo. Vimos que Oseas en el capítulo 2, 1 y 2, pero principalmente el capítulo 2, presentaba a través de lo que Dios le va a pedir a Oseas, que entrase en una relación de matrimonio con una mujer que de antemano le va a ser infiel. Esta relación de Oseas con su esposa es representativa de lo que Dios había hecho con Israel, pues Dios sabía de antemano que aquel pueblo se habría de apartar. Sin embargo, Oseas capítulo 2 plantea el juicio o muestra el juicio que vendría sobre esa mujer adúltera y cómo Dios se divorcia de esa mujer adulta de Israel, pero cómo también se mostraba o se profetizaba, se anunciaba, si se quiere, que Dios volvería a tomar a ese pueblo cuando llegase el Mesías. Y no solo tomaría ese pueblo o parte de ese pueblo, porque una parte vendría a juicio, sino que habrían gentiles o habría un pueblo que no era parte de ese pueblo que vendría a ser parte de ese nuevo pacto. En otras palabras, que Oseas anunciaba, profetizaba la entrada de los gentiles a la iglesia, y eso queda constatado tanto en la carta a los Romanos, donde se usa o se cita Oseas y se interpreta, como también lo hace Pedro en su primera carta en el capítulo 2. Cuando él está hablando de ese nuevo pueblo, esa nueva nación, y luego se dirige a los gentiles y le dice: ustedes que no eran parte de este pueblo, pero que han llegado a ser parte del pueblo. Pedro está citando Oseas, se está diciendo que se ha cumplido, Cristo ha cumplido el nuevo pacto y por eso los gentiles comienzan a entrar. Así que tenemos que ver
el pacto marital o la boda como la consumación de ese plan de Dios, donde por medio de Jesucristo se establecería un pacto bajo promesa que no sería abrogado, donde un remanente sería preservado, justificado para siempre y entraría solo con ese pacto en una total correcta o en una correcta relación con Dios. Mencionamos la vez pasada y no creo que entramos a Isaías, es otro libro importante para entender, y vamos a ir a Isaías. Mencionamos algo de Ezequiel, ya mencionamos algo de Oseas. Esto es repaso, vamos a Isaías, porque Isaías es sumamente importante. Específicamente Isaías capítulo 61 y capítulo 62. Quisiera comenzar llamando la atención al versículo 1 de Isaías capítulo 61 para ubicarnos en algún contexto que podamos, ¿verdad?, de ahí avanzar. El versículo 1 dice de la siguiente manera, Isaías 61:1. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día, escuche bien, y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Si usted ha leído el Nuevo Testamento, podrá, cuando escuchó posiblemente el versículo 1, Isaías 61:1, que ese pasaje es citado por Jesús la primera vez que él está y se le permite hablar, enseñar, decir algo en la sinagoga en Nazaret. Y eso lo puede encontrar usted en el Evangelio de Lucas, se halla en Lucas, en el capítulo 4. En ese capítulo 4, versículo 18, Jesús va a decir que él es el cumplimiento de Isaías 61. Y por lo general esto se ve, pero se ve de una manera muy ligera. Se ve solo como, bueno, mira cómo que fiel es la escritura, que lo que se dijo, Isaías es un profeta 700 años antes de Cristo, como lo que se dijo 700 años antes se está cumpliendo en la persona de Jesucristo. Eso es importante verlo, pero es igual o más importante ver lo que se está cumpliendo. ¿Quién es este que fue profetizado en Isaías 61? ¿Qué era lo que vendría a ser? Y cómo esto está ligado proféticamente, escatológicamente, a Apocalipsis capítulo 19. Vuelvo y repito, por lo general, usted va a ver que los predicadores hacen alusión a Isaías 61:1, como pues Jesucristo lo cumplió y dijo que hoy se ha cumplido esta profecía delante de vosotros. En otras palabras, Jesucristo es aquel que Dios ungiría con su espíritu y que vendría a traer el año de la buena voluntad. Pero nuevamente, mire el versículo 2 bien, también el día de venganza. Hemos dicho en infinidad de ocasiones, y yo espero que ya los que nos siguen ya sepan hasta qué voy a decir, que el Antiguo Testamento enseña que con la venida del Mesías, no solamente un remanente sería salvo, sino también habría juicio por causa de la violación del pacto y por causa de que ellos no recibirían, no creerían al evangelio del Mesías, como claramente se atestigua en Isaías capítulo 53. Así comienza: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Serían muy pocos los que habrían de entender el evangelio. Sería un grupo el que sería salvo. De hecho, Zacarías anunciaba que 2/3 partes serían juzgados y que 1/3 parte solo sería salva. Y básicamente ese es el porcentaje de los que mueren en el año 70. Aproximadamente 2/3 partes de los judíos que están allí van a morir y 1/3 parte va a ser preservada por Dios. Así que nunca el Antiguo Testamento aseveró
que Israel sería salvo completamente. Lo digo porque enseguida sé que alguien va a salir, ay, el pastor parece que él no sabe, que no ha leído Romanos capítulo 11, versículos 25 y 26. El problema es que la escritura no se contradice. Yo no puedo plantear una escritura y usted sacar otra escritura y decir, bueno, esa dice eso, pero yo le voy a sacar Romanos 11, 25 y 26 y acá dice otra cosa, porque Dios no entra en materia de contradicción. Por lo tanto, cuando tenemos dos pasajes que aparentemente presentan una paradoja, una aparente contradicción, tenemos que ver la manera en cómo lo resolvemos, pero la manera de resolverlo no es tomar el pasaje que a mí me parece guarda, no sé, relación con mi posición escatológica y el otro lo obvio, todo lo contrario. Los pasajes claros son la interpretación de los pasajes oscuros. Pablo no viene atestiguando en Romanos que todo Israel se va a salvar, todo lo contrario. Viene estableciendo desde el capítulo 9 que no todos por ser de Israel serían parte del pueblo de Israel. Y no por tener ascendencia en términos de la sangre serían todos salvos. Así que Pablo no puede estar diciendo, Dios no puede estar diciendo algo en el capítulo 9 y luego llegar al capítulo 11 y cambiarlo completamente, porque entonces tendríamos hasta una contradicción dentro de la propia carta de los romanos. Y yo no creo que si usted es un verdadero cristiano, usted pueda llegar a esa conclusión de que es palabra de Pablo, porque si fuera palabra de Pablo, bueno, pues los hombres nos contradecimos. Los hombres podemos pensar en un momento de una manera y luego ser expuestos a otra información y cambiar. Pero Dios no aprende. Dios posee todo el conocimiento. Y Dios no sabe las cosas porque Él las ve. Dios las sabe porque Él las establece. Así que cuando hacemos interpretación tenemos que tener el cuadro completo para no errar tomando los pasajes que parecen darnos ventaja sobre una posición. Claramente eso no es lo que se afirma. Lo puede ver aquí hasta en Isaías. El día del Señor, la venida del Mesías, sería un año, el año del perdón, el año donde las deudas serían canceladas, pero ¿las de quiénes? Los que creerían en el Mesías, los que creerían en el Evangelio. Pero también sería el día de venganza de aquellos que rechazarían el Evangelio. Y eso es sumamente importante para lo que vamos a ver. Porque de hecho el capítulo 19 está hablando del día de venganza. Se está alabando a Dios desde el capítulo 18 al 19 porque Dios ha vengado la sangre de aquellos que perecieron. Y vamos a ver de dónde sale esto. Esto es sumamente importante. En el versículo 8, Isaías 61, 8. Estamos en Isaías 61. Esa obra que va a ser el Mesías, ese año de la buena voluntad, quiero que observe, está ligado al establecimiento del nuevo pacto. Y esto es importante porque las bodas del Cordero dan paso a la institución formal del nuevo pacto. Y lo vamos a explicar, porque si alguien puede decir, bueno, pero el nuevo pacto no se cumplió desde el momento en que Cristo muere en la cruz. Si Él satisface la demanda para el nuevo pacto. Pero la Escritura habla de una transición y lo vamos a ver y claramente lo establece el libro de Hebreos, como presentaremos. Pero Dios iba a entrar en un nuevo pacto para salvar. Mire cómo lo dice el versículo 8. Porque yo, Jehová, soy amante del derecho. Observe que se hace alabanza por la justicia en Apocalipsis 19. Porque yo, Jehová, soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio para holocausto. Por tanto, afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo. Ese pacto perpetuo es el nuevo pacto que viene a establecer el Mesías. En ese pacto o nuevo pacto, mire el versículo 9, dice, y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones, y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que vieren reconocerán que son linaje bendito de Jehová. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación.
me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Esta es la base de lo que estamos viendo de esa relación, de esa novia. Si usted observa, yo no tengo, lo hemos dicho muchas veces, yo uso una Biblia no de estudio, y si usted mira el pasaje de referencia, es Apocalipsis 21. ¿Y qué sucede en Apocalipsis 21:2? Es el momento en que la antítesis de la ciudad que es destruida, la ciudad nueva, que es también mencionada como una nueva esposa, la esposa del Cordero, desciende posterior a la segunda venida de Jesucristo. Así que Isaías 61, vaya viendo, está ligado a Apocalipsis capítulo 19 en adelante. El capítulo 62 acentúa todavía lo que iba a pasar con esta relación de pacto. Observe que dijimos que Isaías 61:8 habla del cumplimiento del nuevo pacto, pero ese pacto, para nosotros entenderlo, es puesto en el contexto del estado marital. Dios entraría en una relación nuevamente de matrimonio con ese pueblo, como ya habíamos visto, lo había profetizado Oseas en el capítulo 2. Adelantamos la lectura en el capítulo 62 de Isaías, a los versículos 4 y 5. Muy importante, mire lo que dice. Nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que serás llamada Epsibá, y tu tierra Beula, porque el amor de Jehová estará en ti, y tu tierra será desposada. Mira lo que dice, sino que serás llamada mi deleite. O sea, estaría en ella mi deleite. Y es lo que vemos. Vemos una ciudad que es juzgada, que le fue infiel a Dios y que está siendo condenada, pero vemos una esposa. Se alaba a Dios porque han llegado las bodas del Cordero, el establecimiento formal de ese nuevo pacto. Dios no puede entrar en una relación de bigamia. La bigamia es un pecado, aunque me parece que en Estados Unidos cambiaron la ley y ya no es pecado. Pero la bigamia era el delito que cometía una persona que, estando casada legalmente, formase otra relación marital con otra mujer sin que aquel primer matrimonio hubiese terminado. Eso es bigamia. Así que Dios iba a terminar la relación que quedaba ¿con quién? La Biblia habla que Dios se había divorciado de Israel. Entiéndase Israel en el momento en que se describe luego de que Israel queda separado en el reino del norte y en el reino del sur. O sea que cuando nos referimos que la Escritura habla en ese momento histórico que Dios se divorcia de Israel, se divorcia del reino del norte. Y el juicio que lleva de destrucción lo trae por medio de los asirios. Sin embargo, Ezequiel capítulo 23, que lo estudiamos por encima, pero leímos algo de él, vimos que en el capítulo 23 se desprende de la lectura que el pecado del pueblo del sur era mayor que los pecados del reino del norte. Sin embargo, Dios no se divorcia de Judá, queda un lazo entre Dios y Judá por una sencilla razón. Porque la Biblia había establecido, se había profetizado en el primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 49, que el cetro de Judá permanecería y de ahí vendría Silo, vendría el Mesías. Pero esa Judá que pasaría por juicio, pero no sería todavía divorciada, el juicio sería el de Babilonia, posteriormente pasaría por una nueva desolación y en esa posterior desolación
que sería la desolación en el tiempo del Cuarto Imperio, según Daniel 7, o el Imperio Romano, vendría a ser divorciada. Jesús testifica esto iniciando el Evangelio de Mateo en el capítulo 8, en un momento dado que si usted no presta atención ni usted se percataría, porque Jesús acaba de hacer un milagro, o sucede un milagro en casa de un centurión, de un gentil, que le va a decir al final: sabes que no tienes ni que llegar a mi casa, di la palabra y mi siervo sanará. Y Jesús va a afirmar en Mateo capítulo 8 que esa fe no existía en Jerusalén, y va a dar una declaración de juicio donde va a decir que muchos de Israel o de Judá en ese momento quedarían fuera del reino, no se sentarían a comer en la mesa con Abraham. Sin embargo, vendrían del oriente y del occidente, vendrían gentiles que entrarían en el pacto, Oseas capítulo 2, aquellos que no serían mi pueblo, serían llamados mi pueblo, y se sentarían en esa cena, en ese pacto. Mateo capítulo 8 es parte de esta cena que vamos a ver en Apocalipsis 19 del nuevo pacto. Así que esto es en extremo importante. Dios va a hacer un nuevo pacto. En ese nuevo pacto Él se ha divorciado de Israel, del reino del norte, ha permanecido con el reino del sur, solo porque del reino del sur vendría el Mesías. Pero ese pueblo estaba a punto de entrar en el proceso de divorcio. Y de no creer al evangelio, no entraría a ser parte del nuevo pacto y sería destruido, como vamos a ver, que ya estaba establecido en el Antiguo Testamento. Mira el versículo 5. Isaías 62:5. Pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Así que Dios entraría en ese nuevo pacto en una relación nuevamente de matrimonio. Y entiéndase que el matrimonio es una metáfora del nuevo pacto, para que ellos pudiesen tener algo y pudiesen entenderlo. En ese nuevo pacto, mire cómo se le iba a llamar a ese pueblo que sería salvo. Versículo 12 del capítulo 62. Es el último versículo. Estoy adelantando. Y les llamarán pueblo santo, redimidos de Jehová. Y a ti te llamarán ciudad deseada, no desamparada. Porque hay una ciudad que iba a ser desamparada y había una ciudad que sería amada. Y vamos a verlo. ¿Dónde está esa división? Esa división está desde Isaías 61, versículo 2. Unos entrarían en el año de la buena voluntad. Era el año del perdón. Era el año en donde las deudas eran saldadas. Pero otros pasarían por el día de la venganza. Uno, los que entraran en el día del pacto de la buena voluntad, entrarían en el nuevo pacto y formarían parte de esa ciudad deseada. Los que no creerían serían parte de ese pueblo que sería destruido. Pero no hemos terminado, estamos todavía en Isaías. Voy a aprovechar, aunque voy a discutir este capítulo posterior con más calma. Pero observe, me gozo porque es que me doy cuenta de lo poco que yo conocía del Antiguo Testamento. Y yo creo que todos nos hemos visto afectados por el sistema escatológico que aceptamos o abrazamos en algún momento, con entendimiento, sin entendimiento, como fuese. Porque hay una gran mayoría de las iglesias no históricas que abrazaron con mucha facilidad la doctrina de llamado rapto o este dispensacionalismo pretribulacionista, que uno de los daños que hace es que al separar a Israel de la iglesia, termina diciéndote que hay pasajes que no tienes que prestarle mucha atención, no debes adentrarte tanto al estudio porque son promesas para Israel.
Y el problema es que entonces no tenemos la base para poder interpretar objetivamente el Nuevo Testamento. Pues cuando vemos la hermenéutica que usan los autores del Nuevo Testamento, es una hermenéutica que corresponde a la interpretación como base del Antiguo Testamento. Sin el Antiguo Testamento no podemos interpretar el Nuevo Testamento. Y eso ha sido un problema. Y específicamente en el libro de Apocalipsis. Si más de 3/4 partes del libro son citas o alusiones al Antiguo Testamento y nosotros no conocemos el Antiguo Testamento, entonces vamos a estar colocando en ese espacio nuestras ideas, nuestras teorías, nuestras especulaciones, en vez de ir al Antiguo Testamento y ver cuál es la base. ¿De dónde vienen esos eventos? Le voy a mostrar que Apocalipsis 19 ya estaba citado en Isaías 63. Tal vez usted nunca lo había visto, pero se lo voy a mostrar. O sea que de la misma manera que vamos a Isaías 53 y nos sorprendemos porque el siervo sufriente es Cristo y podemos ver la escena de la cruz y lo que sucede en la cruz y el acto de redención y cómo aquel pueblo vendría a ser justificado por la obra de aquel que tomaría el peso, la carga del pecado sería sobre él. Yo le voy a mostrar que Isaías 63 ya anunciaba el momento de Cristo sentado en el caballo blanco, pisando el lagar de la ira de Dios. Ya estaba profetizado en Isaías capítulo 63. Vamos a leer. Comenzamos en el versículo 1. Lo voy a explicar posteriormente con más detalle, así que voy a leer y no voy a comentar tanto, pero creo que usted lo va a ver cuando empecemos la lectura. Comienza con una pregunta. ¿Quién es este que viene de Edom? Le dejo para su conocimiento que aunque Edom, si usted quiere rastrearlo e ir a causa de primera mención, tiene que ver con los edomitas y tiene que ver con lo que sucede entre Isaac y su hermano y la historia hasta de las lentejas rojas y todo eso. Pero el contexto de Edom es que Edom era, para los judíos, representaba a Roma. Y en especial una parte que en el contexto del Nuevo Testamento va a ser forzada a ser parte de la región de Judea, y me refiero a la región de Idumea de la que va a venir Herodes. Pero entienda que Edom tiene relación con Roma. De hecho, Edom significa del hebreo rojo. Dice Edom de Borsa, porque Borsa en un momento dado fue la capital. Bosra, Bosra fue la capital inicial de Edom. Así que dice, ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra y con vestidos rojos? Vamos a ver por qué viene con vestidos rojos. Porque hay como un juego de palabras. Porque viene de un lugar que se llama rojo y viene vestido de rojo. Dice, este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que habla en justicia, grande para salvar. Los comentaristas, por lo general, no tienen problema en entender que habla de Cristo. Mire lo que va a decir, versículo 2. Porque es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado en lagar. Quiero que mire el versículo 2. Viene con un vestido rojo y se hace una pregunta. El vestido rojo corresponde a lo que sucedió en el lagar de la ira de Dios. Un lagar que ya es descrito en Isaías. Dice, he pisado, ahora mira el versículo 3. He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie habla conmigo. Y de los pueblos nadie había conmigo, debo decir. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor. Y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Si usted ha leído Apocalipsis, está viendo Apocalipsis 14 y lo que estamos en Apocalipsis 19.
Porque Apocalipsis 14 habla del juicio sobre la gran ciudad llamada Babilonia y se retoma eso en Apocalipsis capítulo 19, ya al final del juicio donde se da paso a las bodas del Cordero. Si usted mira su Biblia misma tiene los pasajes de referencia. ¿Y qué es lo que ha llegado? Porque el día de la venganza está en mi corazón. Y el año de mis redimidos les aseveré que no se podía separar la salvación que trae el Mesías del juicio. De hecho, Apocalipsis nos ayuda y nos coloca a ver que primero vendría la muerte, la obra que daría paso a que se pueda dar el día de la buena voluntad, que se pueda dar la salvación, que se pueda dar la redención por medio de la obra de Cristo, de la muerte de Cristo. Él es el cumplimiento de ese pacto perpetuo de Isaías 61:8. Pero ese pacto perpetuo, para ser establecido, tenía que poner fin y tenía que traer los juicios y las maldiciones del antiguo pacto. Voy a terminar con un pasaje del Antiguo Testamento, uno más. Podríamos seguir aquí en este capítulo. Me gustaría, pero vamos a poder adentrarnos muchísimo más. Antes de ir al capítulo que quiero llevarlos, porque luego estoy poniendo el contexto de las bodas en el Antiguo Testamento para luego ir al Nuevo Testamento y verlo. Antes de ir a Deuteronomio, ahí en el capítulo 63, mire quiénes son juzgados. Isaías 63:10. Porque la mayoría de los comentaristas al leer que viene de Edom, y ya le dije que Edom para muchos es Roma, enseguida en su interpretación corren, ¿ves? La ciudad es Roma. La ciudad que está juzgada es Roma, él viene de Roma. Él ha pisado a Roma. Él pasó a juicio por juicio a los gentiles. Es triste no sé, la falta de estudio, con toda honestidad. No sé si es que leemos 3 frases, 3 versículos, no leemos los capítulos corridos, porque las explicaciones lo dan los pasajes. Si uno supone, leyendo Isaías 63, que Edom es Roma y que ese juicio es el juicio que se va a dar en la segunda venida de Jesucristo y que corresponde a Gog y a Magog, cuando usted lee el capítulo y si lo lee en los capítulos previos y va siguiendo la secuencia, es imposible, mire lo que estoy diciendo, es imposible que usted llegue a Roma, porque Dios no está hablando de Roma, Dios está hablándole a Jerusalén. Pero eso es lo interesante, que no viene hablando de Edom, pero sale de Edom. ¿Sale de Edom por qué? Porque el instrumento de juicio en el tiempo del día de la venganza sería la bestia que subió del mar. Romanos capítulo 13. La bestia que en Apocalipsis 17 dice que los 10 cuernos le entregan toda la autoridad a la bestia y van a ir ¿contra quién? Contra la gran ciudad para destruirla. Y establecimos que no podía ser Roma contra Roma. Mire lo que dice Isaías 63, solo el versículo 10. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. O sea, él peleó ¿contra quién? Contra ellos. ¿Contra quiénes? Adelanto Isaías 64, versículos 10 al 11. Mire cuáles son las ciudades que son destruidas. Tus santas ciudades están desiertas. Sión es un desierto. Jerusalén, una soledad.
la casa de nuestro santuario y de nuestra gloria, en la cual te alabaron nuestros padres, fue consumida al fuego. Oiga, las referencias son exactas. Los pasajes de referencia al Nuevo Testamento, con toda honestidad, hay que ser ciego para no ver. Y todas nuestras cosas preciosas han sido, ¿qué? Destruidas. Y con la destrucción de esa gran ciudad que va de la mano, porque es el establecimiento del nuevo pacto, Oseas, tengo que volver a los pasajes que Oseas 2 hablaba de que cuando Dios entrase en ese nuevo pacto, en ese nuevo estado marital, no solo sería salvo un remanente de aquel pueblo, sino que los gentiles entrarían en ese pacto. Así que el cuento de que Dios no sabía y que en el Nuevo Testamento el pueblo judío rechazó el pacto y por eso no participaron del reino y Dios entonces le concede a los gentiles, es pura mentira. Mire cómo se lo digo. Pura mentira. ¿Dónde está? Mire cómo inicia Isaías 65. Que de hecho falta un capítulo porque Isaías termina en el capítulo 66. Mire el capítulo 65. Solamente le doy unos highlights a ver si usted se dedica y estudia la Biblia conmigo. Mire lo que dice. Fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Y no voy a entrar porque entraré posteriormente. Mire qué pasaje de referencia da en el Nuevo Testamento. Romanos 10. Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. ¿De dónde viene el día de venganza? Lo quiero unir a algo que ya afirmé en el otro estudio para terminar por hoy. Quisiera que nos dirigiésemos a Deuteronomio 32. Ya hemos ido a este capítulo y de hecho le he dicho que este es un capítulo que debemos leerlo con mucho cuidado, con detenimiento. Quiero leerle algo hay un libro, se consigue, es un poco caro, es un libro de teología sistemática raro. La traducción en español sería El eslabón perdido en la teología sistemática. Escrito por un PhD de ascendencia judía, aparentemente un creyente. Se llama el doctor Arnold. El apellido es raro. Fruchtenbaum. No sé si es de qué nacionalidad es. Quiero leerle lo que él dice porque tiene un capítulo en el que él como judío va a decirnos algo con relación al libro de Deuteronomio antes de tocar estos últimos versículos para terminar. Por lo general, Deuteronomio, usted va a escuchar, si busca un comentario, un diccionario bíblico, que se llama la segunda ley. Básicamente es el título que le dan a Deuteronomio. Algunos le llaman el segundo decálogo. ¿Por qué el segundo decálogo? Bueno, porque en Deuteronomio se viene en un sentido a sintetizar, a resumir la ley que ya le había sido dada a Moisés. Y la razón es que ya en ese momento dado también Moisés va a pasar, le va a dar el último mensaje al pueblo, él no va a entrar a la tierra prometida, va a haber un periodo de 40 años, una generación, antes de entrar a Canaán, a participar del nuevo pacto en un sentido, veremos en Hebreo. Y mira lo que él dice sobre Deuteronomio.
sobre este libro. Comienzo la cita, abro cita. Para un lector casual y superficial, el libro de Deuteronomio parece ser una mera repetición de lo que Moisés había escrito antes en los libros del Éxodo, Levítico y Números. De hecho, el propio título de Deuteronomio significa una segunda ley o una repetición de la ley. Casi todo lo que se encuentra en el libro de Deuteronomio puede encontrarse también en los 3 libros anteriores de la ley de Moisés. Sin embargo, aquí viene la parte importante. Sin embargo, Deuteronomio no es un simple libro de repeticiones. Todo el formato del libro de Deuteronomio es el de un antiguo tratado, un antiguo contrato matrimonial. En otras palabras, lo que Moisés hizo en Deuteronomio fue tomar varias facetas de los 3 libros anteriores y presentarlas en forma de un antiguo contrato de matrimonio. En este libro se encuentra el contrato matrimonial firmado entre Israel y Dios, donde Israel se convirtió en la esposa de Jehová. No es posible en este trabajo, con relación a lo que él va leyendo en su libro, no es posible en este trabajo tratar el libro de Deuteronomio en su totalidad y demostrar cómo encaja en el esquema de un contrato marital. Sin embargo, es posible concentrarse en ciertos pasajes claves que él va a ir mencionando. El que para mí tiene más importancia para terminar por hoy con relación a ese contrato marital y al día de venganza, porque estamos leyendo Apocalipsis capítulo 19, comienza con los 4 aleluyas, aleluyas o alabanza, que tienen por un lado el que Dios ha juzgado la gran ciudad, pero por otro lado que el juicio de esa gran ciudad es a la vez el día de la buena voluntad de Isaías 61, o el día de salvación, o el establecimiento, el fin del antiguo pacto y el comienzo del nuevo pacto. En Deuteronomio capítulo 32 vamos a ir a los siguientes versículos que nos van a estar ayudando. Y vamos primero al Deuteronomio 32, 35. Debe leer el capítulo completo para ver cómo Dios toma al pueblo en este estado de pacto. Hace algo similar a lo que se describe en Ezequiel 16. Si recordará, Ezequiel 16 habla de cómo tomó a Israel que estaba desnuda, él la vistió, él la hizo prosperar y cómo posteriormente ella se prostituyó. Aquí hay un lenguaje similar. Por ejemplo, para que lo pueda ver. En el versículo 15, Deuteronomio 32, 15 dice: pero engordó Jesurún y tiró coces. Engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Deuteronomio 32:15. Esa roca es Cristo. La roca que lo había creado. Versículo 18. De la roca que te creó, te olvidaste. Y en este capítulo aparecen las generaciones que se usan en Mateo, que Jesús las menciona específicamente en el capítulo 23. Por ejemplo, mire cómo le llama en Deuteronomio 32, 20. Al final, la última oración. Porque son una generación perversa. Y empieza a hablar de esta generación que se apartó, violó el pacto, se olvidó de Dios. Iban a ser juzgados. Ahí cae el juicio. Deuteronomio 32, 35 dice: mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano.
Y lo que les está preparado se apresura. Dios se apresura a juzgar ¿a quién? Versículo 36. Porque Jehová juzgará ¿a quién? A su pueblo. Solo se lo doy por si usted quiere estudiar. Mire que el versículo 35 tiene como referencia a Romanos 12:19, pero en especial, si usted tiene algún conocimiento de hebreo, el capítulo 10 es en extremo importante. Porque Hebreos 10, solo le doy el detalle para no dejarlo ahí en el espacio, es básicamente constituye en la narración de la carta el último llamado, la última advertencia al pueblo a escapar del día de la venganza. Si usted toma en consideración que la carta o la epístola a los hebreos se data alrededor del año, entre el año 64 a más tardar al 68, estamos diciendo que el autor de Hebreos estaba a pocos años advirtiendo de que el abandono no entrara en el nuevo pacto. De eso se trata, Hebreo. Despreciar el viejo pacto sería pasar por el juicio de Dios, donde Él dice: si todos aquellos que violaron el pacto de la ley murieron por violación del pacto, ¿cuánto mayor castigo no merecen los que desprecian la sangre de aquel que instituye el nuevo pacto? Para que usted vea cómo todo se correlaciona. Hay dos pasajes más que vamos a ver, el 41 y el 43, para terminar esta noche. Mire lo que dice el versículo 41. Sí afilaré mi reluciente espada. ¿Con qué los destruye el que viene montado en el caballo al final del capítulo 19? Con su espada. Y afilaré mi reluciente espada. Ya sabemos que esa espada va contra su pueblo. Contra el pueblo que no cree. Contra el remanente adúltero. Contra aquella ciudad que había abandonado a Dios. Esa ciudad que Jesús claramente testificó con sus labios en vano. Ellos realmente no me adoran. Su corazón está engrosado. De labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Echaré mano del juicio, yo tomaré venganza de mis enemigos. ¿A quién les llama enemigos? Les llama enemigos. De nuevo, ese es el problema. Si usted se para en ese versículo y uno oye enemigo, alguien inmediatamente... Eso tienen que ser los que no son parte del pueblo de Israel. Ese es el problema con nuestra manera de interpretar, que no sabemos las reglas hermenéuticas. Inmediatamente suponemos que los enemigos deben ser los gentiles que no creen. El pueblo impío. No, yo no soy quien digo, le pongo, es el pasaje quien nos da el contexto y nos dice a quién se está juzgando, y a quien se va a juzgar es al pueblo. O sea que los que no creen son enemigos de Dios. Eso no está en el Nuevo Testamento. Y daré la retribución, venida a traer, ¿qué? Retribución, de eso trata el libro de Apocalipsis. La retribución sobre aquel pueblo adúltero. Y daré la retribución a los que me aborrecen. Embriagaré de sangre mis saetas y mi espada devorará carne. Vuelve y lee Apocalipsis 19 y vea cómo la espada de Dios devora carne de ancianos, de mujeres, de viejos, de niños, de todos aquellos que pasaron por el juicio. En la sangre de los muertos y de los cautivos, en las cabezas de larga cabellera del enemigo, alabad naciones a su pueblo. O sea que desde Deuteronomio, ya lo habíamos afirmado, se llamaba a alabar a Dios en el día de ¿qué? De la venganza. Y el día de la venganza es el día final de la destrucción de la gran ciudad. Por eso desde el capítulo 18 se manda o se nos dice que a los creyentes que debían tener gozo
Y el capítulo 19 comienza con 4 aleluyas. Alabad naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre ¿de quién? Mire a ver para que usted vea, porque es que no tengo una Biblia de estudio para usted, que muchos me preguntan, y no lo digo a mal, pero a cada rato, pastor, ¿qué Biblia de estudio usted usa? Mire, deje las Biblias de estudio. Cómprese mejor una Biblia como yo, que ya estoy medio ciego, que usted vea y que use. Y busque los pasajes de referencia, porque mire a ver si, con esto termino, si Deuteronomio 32:43 no hace en la frase porque él vengará la sangre de su siervo, no hay un pasaje de referencia que lo dirige a Apocalipsis 19. Oh, Moisés habló del día final del antiguo pacto y le llamó al cierre del antiguo pacto. Le advirtió al pueblo que ese pacto Dios no lo iba a tomar como algo sencillo. Los violadores del pacto iban a pagarlo. ¿A quién le está hablando Moisés? A Roma. Versículo 44. Vino Moisés y recitó todas las palabras de este cántico a oídos del pueblo. Él y Josué, hijo de Nun. Entonces, ¿a quién le están hablando? ¿A quién le están advirtiendo? ¿A los gentiles? ¿A Israel? Pero no hemos terminado. Mire lo que el pasaje, lo que dice el próximo. Y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo. ¿A quién le está hablando? ¿Quiénes eran los enemigos? ¿Los gentiles? No. Aquellos de Israel que no creerían. Mire el versículo 46. Y les dijo: aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. ¿Por qué? Versículo 47. Porque no es cosa vana, es vuestra vida. O sea, Moisés le dice, miren bien lo que les acabo de decir. Su vida depende no solo de escuchar la ley, de vivir. Sabemos que esa ley no podía salvarlos, pero al remanente que había sido escogido por gracia, esa ley los iba a conducir, Gálatas 3, a Cristo para salvación. Mientras Pablo va a decir en Romanos capítulo 10 que Israel no creyó en Cristo por creer que podía ser justificado por la ley, el remanente que sería salvo pudo percatarse que no existe justicia, no había manera de entrar en una correcta relación con Dios por medio de la ley, y que Cristo era el cumplimiento de la promesa del Antiguo Testamento. Creyeron y por medio de él entraron y formaron parte de aquel nuevo pacto. Porque no es cosa vana, es vuestra vida, y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Pero si da para atrás a Deuteronomio 28, si violaban el pacto de la ley, debían esperar los juicios y las maldiciones, y son los juicios y las maldiciones que usted ve que inician en Apocalipsis capítulo 6, desde que se abren los sellos. Hermano, todo corresponde de manera magistral, inequívoca, cuando uno permite que la Escritura dé el contexto. Fíjese que lo llevamos a la Escritura.
Y le mostramos que hay una base antiguo testamentaria con la que podemos ir al Nuevo Testamento y entender los símbolos y las visiones que Juan está dando, que se le han dado para la iglesia. Usted tiene dos cosas: o mire el Antiguo Testamento para interpretar las visiones y lo que Juan está comunicando de parte de Dios, o usted parte de una posición subjetiva de interpretación privada propia, donde usted coloca el contexto y donde, como hemos dicho, usted le puede llamar a un escorpión un helicóptero Tomahawk o un helicóptero no sé qué, Black, yo no sé. Y usted se puede inventar cualquier cosa. Y de hecho, como está para el futuro, pues a lo mejor puede ser eso, un helicóptero más nuevo. Es triste. Dios nos ayude. Es serio. Estamos jugando con la palabra de Dios. ¿Y sabe lo que a mí me llama la atención? Que si hay un libro en la Escritura que comienza diciendo que hay bendición en escucharlo, leerlo y obedecerlo, es Apocalipsis 1:3. Pero si hay un libro con una advertencia clara y contundente de la maldición por cambiar lo que él dice, es Apocalipsis. O sea, que es un libro que deberíamos tener sumo cuidado de cómo lo interpretamos. Y tal vez Calvino fue inteligente, sabio, en que, como él mismo afirmó, si era un libro que todavía estaba en cierto sentido oscuro en algunas partes para él, no escribir un comentario especulando sobre este libro. Porque este libro finaliza diciendo, Apocalipsis 22:18, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. ¿Entiende usted la seriedad y la gravedad de jugar con Apocalipsis? Oramos. Padre, te damos gracias en esta noche por este tiempo, esta oportunidad, este medio que tú nos brindas de poder estudiar tu palabra con el pueblo, porque nosotros la vamos estudiando, Señor. Nuestros ojos se van abriendo, vamos entendiendo y en esa misma manera vamos comunicando lo que vamos aprendiendo. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a tu palabra. Ayúdanos a poder presentar con claridad que aún el libro aparentemente más oscuro de la Escritura puede ser entendido cuando se mira a la luz de los pasajes de referencia o alusiones al Antiguo Testamento. Y cuando se ve la forma y la manera en que esos pasajes mismos del Antiguo Testamento, a la vez muchos de ellos fueron interpretados en el Nuevo Testamento. Ayúdanos a poder seguir hacia adelante. A ti sea toda la gloria y toda la honra. Oramos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Será hasta la próxima.